Bien, aquí está Cloud. Hey, how can Cloud help you today? Ahí está. El mismo prompt. Ya las otras tres deben haber terminado. Y bien, aquí va Cloud. Entonces vamos a comparar. En velocidad, pues bueno, no podemos ver qué tanta, no pudimos ver al mismo tiempo, tenía que haber visto las cuatro pantallas y poner las cuatro al mismo tiempo para medir cuánto tardaron. Ok, bien, vamos con Cloud. Bien. Cloud me alegro ayudarte con esto. Desarrollaremos un plan estratégico para definir y conectar con tu público ideal. Vamos por partes. Bueno, primero, necesitamos definir tu perfil artístico. Esto es cierto, clave. Tienes que crear tu persona, crear tu identidad auténtica, pura, tuya, tú como artista. ¿Cómo te quieres vender? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres promocionar? ¿Cuál va a ser tu imagen? ¿Cómo va a ser tu imagen? Alegre, oscura, intensa, emotiva, romántica, misteriosa, de acuerdo a tu música, en fin. Esto es todo un tema que pues lo puedes ir trabajando con asesores de marca personal o asesores de comunicación. ¿Qué estilo de música tocas? ¿En qué idioma cantas? ¿Cuáles son los temas principales de tus canciones? ¿Qué artistas consideras como referentes? Esta información nos ayudará a identificar tu nicho específico y el tipo de audiencia que podría conectar más naturalmente con tu música, obvio. Mientras tanto, te propongo un plan inicial que podemos ajustar según tu respuesta. La estrategia digital la divide en 3 partes y la estrategia presencial hace la división digital presencial en 4 partes. Y luego medición y ajuste. Métricas digitales, métricas presenciales. Vale, muy sencillo. Creo que de las 4 opciones, esta pudiera ser la más sencilla. Estrategia digital, investigación y análisis. Analiza los perfiles de seguidores de artistas similares a ti. Buen consejo, lo he escuchado en otras plataformas. Bueno, de hecho, pues, todos estos modelos de negocio toman información, recopilan información de otras plataformas. Identifica en qué ciudades y regiones tiene más éxito tu estilo musical, estudia las tendencias de consumo musical en tu género, pues sí, ¿no? Un estudio de mercado, de contexto. Crear perfiles profesionales en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Bien hasta cierto punto. Yo particularmente soy de quienes piensan que es mejor abarcar poco, pero mejor, ¿no? Porque que mucho abarca y tiene 5 o 6 plataformas. Ya para muchos músicos es pesado crear el contenido y distribuirlo. Y encima si lo multiplicas por 5 plataformas, son 5 publicaciones, lo ideal, lo correcto o lo recomendado es que sean distintas. Pero bueno, este es otro tema. Desarrollar una identidad visual coherente, mantener un calendario de contenido regular, compartir contenido, hacer videos cortos de covers populares en tu estilo. Bueno, sí, es una de las recomendaciones. Engagement, responder comentarios personalmente, estoy de acuerdo, hacer sesiones en vivo. Y bueno, te voy a dejar esto acá para que pares el video y los leas con calma, ¿no? Estrategia presencial, networking musical, esto es importantísimo, no puedes estar aislado en tu contexto digital. Conoce a otras personas, otros músicos, colabora, participa, entrevista, deja que te entrevisten o pide entrevistas, haz directos, tienes que estar, ¿bien? Importantísimo. Participar en jam sessions locales, bueno, donde puedas, en algunas comunidades pues no lo tendrás muy fácil, pero si tienes la oportunidad de tocar con otros músicos en vivo, aunque sea para divertirte, pasar un rato, la exposición en persona es clave, aunque esto es, bueno, estrategia presencial, ¿vale? Unirte a asociaciones de músicos, presentaciones, comunidad local, alianzas estratégicas, medición y ajustes, métricas digitales, seguimiento de engagement en redes sociales. Bueno, sí, claro, hay que hacerlo, solo que esto me parece muy escueto, ¿no? Muy directo, sin un previo, sin una explicación o sin una referencia de cómo hacer justamente eso que me recomiendas, ¿no? Análisis de estadísticas de streaming, monitoreo de crecimiento de seguidores, feedback y comentarios. Pero bueno, siempre se le puede pedir y es un consejo, una recomendación que te dejo. Cuando tengas algo así muy escueto, dile, por favor, desarrolla esto. Por favor, dame más información sobre esto. Por favor, extiéndete sobre esto, ¿vale? Ok, esto ha sido Cloud, sin ninguna otra referencia. Bastante sencillito.